¿Alguna vez te has preguntado por qué, sin importar cuánto des, nunca es suficiente? Lo das todo: tu tiempo, tu energía, tu paciencia. Y aún así, hay algo en esa persona que sigue insatisfecho, que sigue pidiendo más, que sigue haciéndote sentir que estás fallando aunque hayas hecho exactamente lo que te pidió. Y lo curioso, lo verdaderamente curioso, es que ese alguien no parece darse cuenta, o si se da cuenta no le importa. La mayoría de la gente cree que los narcisistas quieren poder, control, admiración. Y sí, eso está en la superficie. Pero hay algo debajo de todo eso que casi nadie ve y que cambia completamente cómo entiendes su comportamiento. No quieren dominarte. Quieren algo mucho más antiguo, mucho más desesperado que eso. Si llegas al final de este video, no vas a poder volver a mirar a esa persona o a ese patrón con los mismos ojos de antes. Y eso no es una promesa vacía. Es simplemente lo que pasa cuando entiendes el mecanismo real. Soy psicóloga. Llevo años trabajando con personas que han estado en relaciones con personalidades narcisistas y también lo he vivido de cerca. No te voy a hablar desde un manual. Te voy a hablar desde lo que realmente funciona entender. Si este tipo de contenido te sirve, suscríbete. No porque tengas que hacerlo, sino porque hay más cosas de las que vale la pena hablar. Los narcisistas no saben lo que realmente quieren. Y esto es importante decirlo desde el principio, porque cambia todo. No es que te estén mintiendo deliberadamente, aunque a veces sí lo hacen. Es que hay una desconexión real entre lo que dicen necesitar y lo que en realidad están buscando. Esa brecha, esa distancia entre el pedido y la necesidad verdadera es exactamente donde tú te pierdes. Cuando alguien con rasgos narcisistas te dice, quiero que me respetes, lo que generalmente está traduciendo, sin saberlo, es algo así como, necesito que me confirmes que existo de una manera que importa. No es una petición de respeto en el sentido ordinario, es una petición de existencia. Y eso suena exagerado hasta que lo ves en acción. Piénsalo así. Imagina que tienes un vaso con un agujero en el fondo. Da igual cuánta agua eches. Da igual si la echas despacio, con cuidado, con amor. El agua se va, no porque el vaso no quiera llenarse, sino porque la estructura misma no puede retenerla. El narcisista busca en el exterior algo que solo puede construirse desde adentro. Y esa construcción, en algún momento temprano de su vida, no ocurrió. Por eso necesita que tú sigas echando agua. Siempre. La teoría que mejor explica esto viene del psicoanalista Heinz Kohut, que pasó décadas estudiando lo que llamó el self grandioso. Kohut observó que los niños necesitan, en una etapa crítica del desarrollo, que alguien importante los refleje, que un adulto les diga con su mirada y con su presencia, te veo, eres real, eres valioso. Cuando ese reflejo no llega, porque el cuidador está ausente, es impredecible o es él mismo narcisista. El niño crece sin esa certeza interna y entonces, como adulto, sigue buscando ese espejo. En cada relación, en cada interacción, en ti. Eso es lo que está pasando cuando alguien narcisista te exige atención de una manera que te parece desproporcionada. No es que seas insuficiente, es que el agujero en el fondo del vaso no tiene que ver contigo. Y ahora mismo probablemente estás pensando, pero si yo entiendo eso, ¿por qué sigue siendo tan agotador? Espera, que llegamos. El escenario. Andrea llevaba 3 años con Marcos. Marcos era encantador al principio, atento, presente, lleno de energía. Con el tiempo, Andrea empezó a notar que cualquier conversación que no girara alrededor de él se convertía en una fuente de tensión. Si ella compartía algo emocionante de su trabajo, Marcos encontraba la manera de redirigir hacia sus propios logros. Si ella estaba triste, él encontraba la manera de estar más triste.
Cuando Andrea lo confrontó, con cuidado, con amor, Marcos respondió que ella nunca lo apoyaba, que siempre estaba en su contra, que nadie lo entendía. Andrea pasó semanas creyendo que era ella quien fallaba, hasta que entendió que Marcos no estaba pidiendo comprensión. Estaba pidiendo que el mundo entero fuera un espejo apuntando hacia él. Y eso no era una petición que nadie pudiera satisfacer. Cuando entiendes esto, el comportamiento narcisista deja de parecerte mezquino y empieza a parecerte lo que realmente es: desesperado. Debajo de toda la grandiosidad hay un terror, no uno pequeño, no uno manejable, un terror que lo organiza todo. Cada reacción exagerada, cada episodio de rabia, cada momento en que te hacen sentir que no eres suficiente. Ese terror tiene nombre, aunque ellos nunca lo pronuncian: el miedo a ser invisibles. Y esto no es metáfora. La neurociencia ha empezado a confirmar lo que los clínicos observaban en consulta desde hace décadas. Estudios con resonancia magnética funcional muestran que las personas con rasgos narcisistas marcados experimentan el rechazo social con una intensidad significativamente mayor en la ínsula anterior, la región del cerebro asociada al dolor físico y emocional, que el resto de la población. Lo que para ti puede ser una crítica menor, para ellos activa algo parecido a una alarma de emergencia. Y cuando una persona está en modo alarma, no razona, reacciona. ¿Por qué? Porque en algún nivel profundo, un nivel al que ellos mismos no tienen acceso consciente, ser ignorados, ser cuestionados, no ser admirados equivale a no existir. No es una exageración dramática. Es la lógica interna de un sistema psíquico que nunca aprendió a sostenerse a sí mismo. La validación externa no es un lujo para ellos, es oxígeno. Aquí entra algo que mucha gente no sabe. El narcisismo y la vergüenza son inseparables. Parecen opuestos. ¿Cómo puede alguien que se cree superior estar lleno de vergüenza? Pero la grandiosidad no es la ausencia de vergüenza. Es la defensa contra ella. Es la coraza que se construye exactamente encima de una herida de la que no se puede hablar, porque hablar de ella significaría admitirla, y admitirla significaría desintegrarse. Por eso, cuando tocas esa herida, aunque sea sin querer, aunque lo hagas con la mejor intención del mundo, la reacción es desproporcionada. No estás discutiendo sobre quién olvidó apagar la luz. Estás, sin saberlo, presionando sobre algo que lleva décadas sin cicatrizar. Y ellos tampoco saben por qué reaccionan así. Lo que saben es que algo duele, y que doler es inaceptable. Aquí es donde muchas personas en estas relaciones se quedan atrapadas, porque ven ese dolor debajo de la dureza y quieren ayudar. Y ese instinto no es malo, pero hay una diferencia enorme entre reconocer el dolor de alguien y hacerte responsable de curarlo. Durante una cena familiar, Daniel hizo un comentario sin mala intención sobre cómo su hermano siempre había sido más organizado que él. Era un comentario ligero, casi una broma. Su pareja, Sofía, lo observó todo desde el otro lado de la mesa. Lo que vio no fue una broma. Vio cómo el hermano de Daniel, que llevaba años siendo el exitoso del grupo, se tensó de una manera casi imperceptible. No dijo nada ese día, pero en los días siguientes las llamadas se volvieron más frías, los mensajes más escasos. Eventualmente el hermano encontró un motivo para una discusión que no tenía nada que ver con la cena. Pero Sofía entendió. El comentario, sin querer, había rozado algo. Y ese algo no era el orgullo. Era el miedo a no ser suficiente en una familia donde sentía que nunca lo había sido del todo. Eso es el miedo narcisista en acción. Silencioso, disfrazado y completamente fuera del control de quien lo siente. Nadie te ve como especial tan intensamente como alguien que te necesita de verdad. Y eso es exactamente lo que pasa en la fase de idealización con una persona narcisista. No finges que no fue real. No finges que no te hizo sentir algo que no habías sentido antes. Porque fue real.
en el sentido de que para ellos, en ese momento, tú eras la solución a algo que les dolía desde hacía mucho tiempo. No te estaban usando. Te estaban usando de una manera que ellos mismos no comprendían. Aquí está el error conceptual que más sufrimiento genera. Creer que la idealización era una trampa calculada, un plan, una estrategia para engancharte. Y sí, hay personas manipuladoras que usan técnicas deliberadas, pero en la mayoría de los casos, la idealización narcisista no es un plan. Es una esperanza desesperada de que tú, específicamente tú, seas el espejo perfecto que finalmente los haga sentir enteros. Piénsalo como cuando alguien ha tenido hambre durante mucho tiempo, de verdad mucha hambre, y de repente encuentra comida. No come despacio, no pregunta ingredientes, come con una intensidad que asusta un poco. Esa intensidad no es falsa, es la respuesta a una privación real. Algo así ocurre en la fase de idealización. Hay una hambre emocional que lleva años sin ser saciada. Y tú, por alguna razón, tu presencia, tu energía, tu disponibilidad, pareces capaz de saciarla. El problema viene después, porque ninguna comida, ninguna persona, puede saciar un hambre que no es de comida. Y cuando la realidad inevitablemente aparece, cuando tú tienes un mal día, cuando no puedes estar disponible, cuando simplemente eres humano, hay una desorientación. Algo que se siente como traición, como si el espejo de repente se hubiera roto. Y entonces empieza la devaluación. No porque hayas hecho algo terriblemente malo, sino porque ya no puedes ser lo que necesitaban que fueras. Perfecto, siempre disponible, siempre brillante, siempre un reflejo de su mejor versión. Y nadie puede serlo. Nadie. Esto explica uno de los patrones más confusos de estas relaciones. ¿Cómo alguien puede pasar de adorarte a criticarte sin que, aparentemente, haya pasado nada entre medias? Porque para ellos sí pasó algo. Dejaste de ser la solución. Y lo que se siente, desde adentro de esa lógica, es que los fallaste. Valentina conoció a Ignacio en el peor momento de su vida. Recién separada, insegura, buscando afirmación. Ignacio apareció con una intensidad que la abrumó de la mejor manera posible. La llamaba todos los días. Le decía que nunca había conocido a alguien así, que con ella todo tenía sentido. Valentina se sentía vista, elegida, especial. 6 meses después, Ignacio empezó a señalar sus defectos con la misma energía con la que antes señalaba sus virtudes. Valentina estaba confundida. ¿Qué había cambiado? No había cambiado nada en ella. Lo que había cambiado era que ya no podía sostener la imagen perfecta que Ignacio necesitaba. Y cuando un espejo se empaña, no le agradeces. Lo guardas. No eras un proyecto. Eras una esperanza. Y esa distinción, aunque duela, también libera. Aquí está la verdad más difícil de este video. Y también la más liberadora, si la dejas entrar. Lo que un narcisista necesita en realidad, esa confirmación de existencia, ese espejo constante, esa seguridad que viene de adentro y no de afuera, no te lo puede pedir a ti. Porque eso no existe en el exterior. No puede existir. Lo que están buscando es algo que se construye en los primeros años de vida con figuras de apego específicas, en condiciones específicas. No se construye en una relación adulta. No se construye con cuánto te sacrifiques, ni cuánto te adaptes, ni cuánto te reduzcas a ti mismo. Esto no es una crítica a ti, es una descripción de un límite estructural. Y es importante decirlo así porque mucha gente pasa años en estas relaciones convencida de que si encontrara la manera correcta de comunicarse, si fuera un poco más paciente, si entendiera mejor, si se equivocara menos, entonces algo cambiaría. Entonces la persona que tienen enfrente se sentiría suficientemente amada, suficientemente vista y dejaría de necesitar esa cantidad abrumadora de validación. No va a pasar.
no porque no lo merezcas, no porque no lo intentes con suficiente fuerza, sino porque el problema no está en el aporte, está en el recipiente. Aquella imagen del vaso con agujero del principio del video vuelve ahora con todo su peso. Hay algo más que vale la pena nombrar: la trampa de la reciprocidad. En las relaciones sanas, cuando das, recibes, no siempre en la misma forma, no siempre en el mismo momento, pero hay un equilibrio que se sostiene con el tiempo. En relaciones con alguien narcisista, ese equilibrio no existe de la misma manera. Y no por falta de buenas intenciones, sino porque el sistema emocional del otro está orientado hacia adentro, hacia sus propias necesidades de supervivencia psíquica. Lo que tú das va hacia un lugar que nunca se llena. Y lo que necesitas tú, a menudo, no tiene espacio porque el espacio ya está ocupado. En este punto es posible que estés sintiendo algo incómodo. Quizás reconoces una relación, quizás reconoces un patrón. Y quizás, sin querer, estás empezando a reconocer algo en ti mismo. ¿Por qué estuviste ahí? ¿Por qué te quedaste? ¿Qué parte de ti también buscaba algo en esa dinámica? Eso no es debilidad, eso es honestidad. Y la honestidad es el primer paso real. Hay algo importante sobre el cambio. Las personas con rasgos narcisistas pueden cambiar. Esto no es un destino sellado. Pero el cambio requiere algo que muy pocos están dispuestos a hacer: confrontar la vergüenza que hay debajo de la coraza. Y eso solo ocurre en terapia profunda, con el tiempo suficiente, con la motivación real de querer cambiar, no para recuperarte a ti, sino porque reconocen el daño que su patrón les hace a ellos mismos y a los demás. Cuando ese proceso ocurre, es genuino y es hermoso. Pero tú no puedes producirlo. Ni tu amor, ni tu paciencia, ni tu sacrificio. Rodrigo llevaba 2 años en terapia cuando llegó a hablar de su madre. No llegó diciendo que era narcisista. Llegó diciendo que nunca sentía que era suficiente para ella, que siempre había algo que mejorar, que los momentos de ternura eran seguidos por críticas que no entendía. Con el tiempo, Rodrigo empezó a ver el patrón, y con más tiempo, llegó a algo que lo sorprendió: compasión. No porque su madre no le hubiera hecho daño, le había hecho mucho daño, sino porque entendió que su madre también estaba atrapada en algo que no había elegido y que no sabía cómo salir. Esa compasión no fue una señal de que todo estaba bien. Fue la señal de que Rodrigo ya no necesitaba que su madre cambiara para poder seguir viviendo su propia vida. Entender no es perdonar, no es justificar. Es soltar el peso de intentar resolver algo que no es tuyo resolver. Ahora sabes algo que cambia la perspectiva por completo. No cambia lo que pasó, no borra el agotamiento ni el dolor de haber estado en esa dinámica, o de seguir estando en ella, pero cambia el marco. Y cambiar el marco es, a veces, lo más poderoso que puedes hacer. Hay algo concreto que puedes hacer hoy. La próxima vez que estés en una interacción que te deje sintiéndote pequeño, confundido, o como si hubieras fallado sin saber exactamente en qué, hazte esta pregunta: ¿esto dice algo sobre quién soy o dice algo sobre lo que esa persona necesita? No siempre va a ser fácil responderla, pero el solo hecho de hacerte la pregunta te pone en un lugar diferente, en tu propio lado de la línea. Gracias por haber llegado hasta aquí. No porque sea una formalidad decirlo, sino porque este tipo de contenido requiere algo de ti. Requiere mirar hacia lugares que a veces preferiríamos no mirar. Y haberlo hecho ya dice algo sobre ti, sobre tu valentía y tu disposición a entenderte mejor. Tengo una pregunta para dejarte. No la respuesta obvia, la real. En tu vida, ¿hay alguien o hubo alguien a quien intentaste llenar de una manera que nunca fue suficiente? ¿Y qué parte de ti seguía intentándolo aunque ya sabías, en algún rincón, que no dependía de ti? Cuéntamelo en los comentarios. De verdad quiero saberlo.